¿Qué tal? Bueno, pues en este video les voy a hablar sobre números y puntos críticos. Primero les daré algunas definiciones, luego les daré algunos tips, algunos trucos para hacer las cosas, se las dividiré en pasos, cosas por el estilo, les pondré las fórmulas por acá y les daré algunos ejemplitos. Lo primero es la definición. Si yo tengo una función que sea diferenciable, estamos hablando de funciones de una sola variable, solamente dependen de alguna variable X o qué sé yo. Y además estoy suponiendo que la puedo derivar. Voy a decir que un par ordenado de la forma A, f de A, o sea, es un punto sobre la gráfica de la función, estos son puntos sobre la gráfica de la función, es un punto crítico de mi función f si la derivada vale 0 en ese punto o la derivada en ese punto no existe. Al número A con esa propiedad le vamos a llamar número crítico, es decir, a la primera entrada del par le vamos a llamar número crítico y cuando yo lo tengo como par se llama punto crítico. Ahora, en las prepas o en las universidades en los primeros semestres siempre se suele tratar solo este caso. En general, sobre todo en las prepas, no se ve este segundo caso, no se ve el caso en que la derivada no exista. Siempre hablamos de funciones diferenciables, en general les ponen cosas como polinomios y cosas así sencillitas de calcular. Entonces vamos a ponerles ejemplos. Lo que les adelanto de una vez es que el ejemplo número 1 y el ejemplo número 3 son de f' igual a 0, es decir, de la parte sencilla. El ejemplo número 2 va a ocupar un poquito más de imaginación porque va a involucrar la parte de que la derivada no existe. Entonces este ejemplo número 2 va a tener las dos cosas, va a tener puntos donde la derivada se hace 0, al mismo tiempo puntos donde la derivada no exista. Para esto vamos a trabajar acá paso por paso. El paso número 1 siempre será derivar mi función. Entonces, por acá les anoto el primer paso para el ejemplo 1. Voy a derivar la función. Acá están los pasos, ¿eh? Entonces, vamos a derivar la función. Cuando yo la derivo, esta función es sencilla de derivar. Todo el mundo sabemos que cuando tengo una potencia, el numerito va a bajar a multiplicar al numerito que tenga aquí al principio. Esa es la regla que está por acá. Derivada de c por x elevado a la n, lo que me dice la reglita es que baje la c, perdón, que baje la n, la multiplique por la c y a la potencia le quite un 1. Es esta regla que está acá, esta de acá. Venga, entonces vamos a hacer eso aquí. Voy a bajar ese 4 y me quedaría 5 cuartos que multiplica a 4. Quien ya lo pueda hacer de golpe lo puede hacer. Acá le pondría x a la 4 menos 1. Ahorita se los voy a escribir paso por paso. Los siguientes tal vez ya no. Luego será más 25 tercios que multiplica a 3 por x elevado a la 3 menos 1 menos 60 que multiplica a 2 por x elevado a la 2 menos 1 y luego la derivada de una constante, que por acá olvidé ponerles la fórmula. Cuando quiero derivar una constante, su derivada vale 0. Entonces aquí me quedaría más 0. Y esto sería mi f' de x. La vamos a simplificar. Por ejemplo, 4 por 5 me da 20 y al dividirlo entre 4 me quedaría otra vez el 5. Yo a mis alumnos en general les suelo decir esto, cancelen nada más. Entonces lo cancelamos. Siguiente paso, me quedaría aquí 4 menos 1, me quedaría 3, entonces sería x 3 por acá. Más, hacemos lo mismo, acá puedo cancelar estos y lo que me queda es 25 nada más, entonces tendría 25 x al cuadrado. En el siguiente paso hago lo mismo y tendría menos 120 x elevado a la ¿qué? Pues 2 menos 1 me quedaría un 1 más 0 que ya no lo ponemos. Y esto, pues lo que obtuve fue la derivada, es decir, estoy teniendo que f' de x es igual a todo esto que está aquí. Esta es la derivada de la función. Entonces ya tengo el primer paso. Paso número 2 dice resolver la ecuación f' de x igual a 0. Sería este paso, el paso número 2 de resolver f' de x igual a 0. Entonces vamos a resolver f' de x igual a 0. Para eso, yo lo que planteo primero es, vamos a tratar de factorizar, si es que se puede factorizar algo, para que esto me quede un poquito más sencillo. Entonces les anoto el paso número 2, es resolver f' de x igual a 0. Lo hacemos de una vez. Aquí me quedaría 5x al cubo más 25x cuadrada menos 120x igual a 0. Pero si notan, esta expresión que está aquí, que es la derivada, esto quedamos que era f' de x, todo tiene de factor común un 5 y al mismo tiempo tiene de factor común una x. Entonces factoricen eso para hacerlo más fácil. Me quedaría 5x que multiplica. Aquí, como le estoy quitando un 5x, me quedaría x cuadrada, esta parte de aquí. La siguiente, como le quité 5x, me quedaría más 20, perdón, estoy escribiendo justo lo que pensé que no era, 5x.
Ojo, cuando digo que le quitamos no me refiero a que le están restando, sino que le están factorizando un 5x. Y luego aquí sería menos. ¿Cuánto sería 120 dividido entre 5? Pues si no me falla son 4 por 5, 20, son 20, ¿qué? 24, ¿no? Muy bien, entonces aquí tendríamos 24 y la x también ya se factorizó y esto es lo que yo igualaría a 0. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, esta parte de aquí la podemos factorizar. Aquí, aunque no se alcance a ver muy bien, esto es un 4, ¿eh? Esto es un 24. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar dos números que multiplicados me den menos 24 y sumados y restados, perdón, sumados o restados me den un 5. Entonces tendría 5x que multiplica a x y acá le pondría x y acá pondría otra cosa. ¿Qué números multiplicados me dan 24 y al mismo tiempo sumados o restados me dan el 5? Pues podría ser el 8 y el 3, 3 por 8, 24, y si a este le pongo el signo más y a este le pongo el signo menos, en automático tengo la factorización de esto. Y esto está igualado a 0. Por lo tanto, aquí lo que seguiría es lo siguiente. Déjenme, cambio un poquito de color. De aquí, cuando yo tengo una multiplicación de cosas igualadas a 0, lo único que puede ocurrir es que cada una de estas cosas sea 0, es decir, con que una de estas cosas sea 0 ya me alcanza. Entonces, en este caso tendría 5x igual a 0, la siguiente sería x más 8 igual a 0, y la que sigue x menos 3 igual a 0. Despejamos de cada una de estas, por ejemplo, del primero tengo 5x igual a 0, lo que hago es pasarlo dividiendo y ya me quedaría que x vale 0. Voy a borrar aquí el primer paso para tener un poco de espacio para escribir lo que sigue. Entonces borramos el primer paso y continúo por acá arriba. Entonces lo que tendría, la primera ecuación me diría 5x igual a 0. Paso dividiendo este 5 y lo que me queda es que x es igual a 0. Por lo tanto, este es un número crítico, es un número donde la derivada se hizo 0. Entonces tengo mi primer número crítico. El siguiente sale de resolver x más 8 igual a 0. Desde aquí despejo y me queda que x es igual a menos 8. Este es mi segundo número crítico y vamos a la última ecuación que dice x menos 3 igual a 0. Entonces paso del otro lado y me queda x igual a 3. Por lo tanto, estos tres valores que salieron de aquí son los números críticos. Para calcular los puntos críticos, pues vemos lo que dice acá arriba. Dice que el punto crítico es un par ordenado. Aquí dice es un par ordenado de la forma A, F de A. En este caso, lo que tengo es que estas serían como mis A's. Estas X que salieron, X igual a 0, X igual a menos 8, X igual a 3, estas son como las A's que dice ahí. Es decir, todas estas son la A. La. Y luego dice por acá el paso número 3, usa los valores del paso 2 y calcula A, F de A, es decir, los puntos críticos. Entonces vamos al paso número 3. Yo tengo que calcular, primero, tendría que hacer 0, que sería este 0 que está aquí, y esto evaluarlo en la función original, es decir, f de 0. El siguiente sería poner menos 8, f evaluada en menos 8. Y el último punto sería 3, f evaluada en 3. Entonces vamos a hacerlo. Les voy a poner por acá para quienes no recuerden cómo se evalúa una función. Tomaría la función original, que es esta de aquí, la función que me da el problema, y sustituiría lo primero que tengo aquí, el 0. Entonces haría f evaluada en 0 es lo mismo que tener 5 cuartos por 0 elevado a la 4 más 25 tercios por 0 elevado al cubo menos 60 por 0 elevado al cuadrado más 10. Hago todas las cuentas, 0 a la cuarta es 0, por lo que sea sigue siendo 0. 0 al cubo es 0, por lo que sea sigue siendo 0. 0 al cuadrado es 0, por lo que sea sigue siendo 0 y lo único que me queda es 10. Por lo tanto, el primer par ordenado será 0,10. Ya tengo mi primer punto crítico. Para calcular el segundo hago exactamente lo mismo. Lo mismo que hice hace rato, les voy a borrar aquí arriba y voy a sustituir. Entonces, ahora me seguiría sustituir el segundo punto. El segundo punto que tengo que sustituir en esta función es el menos 8. Entonces, tendría que calcular f evaluada en menos 8, es decir, este que está aquí. Y lo único que me quedaría serían 5 cuartos por menos 8 elevado a la 4 más 25 tercios por menos 8 elevado al cubo menos 60 por menos 8 elevado al cuadrado más 10. Hay que aventarnos todas esas cuentas, hay que hacerlas, meterlas en alguna cosa.
Y cuando ustedes simplifiquen y hagan todas las operaciones, ojo, esto lo van a meter en una calculadora y les va a quedar, por ejemplo, aquí menos 8 elevado a la cuarta, según mis cuentas, eso les debe dar 4.096. Esto da 4.096 positivos. Luego, este menos 8 elevado al cubo, si ustedes hacen las cuentas, les tendría que dar menos 512. Y luego este 8 al cuadrado, pues son menos 64. Hacen todas estas operaciones, luego multiplican por el 5, dividen entre 4, multiplican por 5 cuartos, este segundo por 25 tercios y el último por menos 60, y al final le suman 10, y lo que obtienen es que f de menos 8, después de simplificar y todo, son menos 8.930 dividido entre 3, o lo que es lo mismo, aproximadamente menos 2.976.6. De ahí ya pueden formar su par ordenado. ¿Quién sería su segundo par ordenado? Pues el segundo par ordenado sería menos 8, menos 2.976.6. Este sería el segundo par ordenado. Y así hacen exactamente lo mismo con el último y ya obtendrían su tercer par ordenado. O sea, el último me refiero a que ahora tendrían que sustituir el 3. Para que lo revisen ustedes, si quieren hacer las cuentas, les voy a dejar aquí las respuestas y ustedes revisan a ver si les salió exactamente lo mismo que a mí. Entonces, recapitulando, el primero que calculamos fue cuando valía 0 y me quedaba 10. Después calculamos el segundo, que fue cuando usamos el menos 8 y me quedaban menos 2.976. Me faltó usar x igual a 3. Por lo tanto, los puntos críticos son, el primero tiene coordenada en x sería 0,10. Esta sería la coordenada y. El segundo es menos 8. Ojo, aquí los estoy poniendo en el orden que sea, Menos 8, menos 8.930 dividido entre 3, o lo que era lo mismo, este lo podríamos reescribir como menos 8, menos 2.976, para quien use su calculadora, 6666 periódico. Y el último punto crítico sería el que tiene coordenada en x 3 y coordenada en y menos 815 dividido entre 4, o lo que es lo mismo, este es el 3, menos 203.75. Este es el que ustedes revisarían y a ver si llegan a lo mismo que está aquí. Si llegan, pues ahí pueden dejar su comentario indicándome que sí llegaron a la misma respuesta. Así calcularíamos en este caso los puntos críticos. Este fue un ejemplo donde sí pueden derivar, sí pueden sustituir, sí pueden hacer todo. Es decir, estamos dándoles un ejemplo de esta primera parte, donde la derivada existe y se puede igualar a 0 y resolver. Ahora, el inciso I, lo que vamos a hacer es mostrarles uno donde la derivada no existe y que también tengo un punto crítico. Para esto, voy a borrar lo que ya teníamos y voy a continuar al segundo ejemplo, a este que está aquí. En mi segundo ejemplo, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a derivar. Ojo, esto es una división. Tengo una U arriba y una V abajo. Es esta fórmula que está aquí. Es esta segunda fórmula que está de este lado. Entonces, la derivada de una división suele decir el de abajo al cuadrado, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el que está arriba por la derivada del que está abajo. Así me lo aprendí desde hace muchos años y siempre me funciona. Entonces, vamos a hacerlo más o menos igual. Al de arriba le llamo U y al de abajo le llamo V. Cuando yo lo quiero derivar, me quedaría f' de x es igual al de abajo, ponerlo al cuadrado, es esta parte de aquí que dice la fórmula, el de abajo lo pongo al cuadrado. Entonces nada más pongo 2x menos 4 al cuadrado. Luego, el de abajo lo copiamos igual, ahí dice hay que ponerlo igual, 2x menos 4. Luego hay que derivar el que está arriba y me quedaría 10 menos el de arriba derivado por, no es cierto, perdón, aquí sería menos el de arriba, lo ponemos igual, entonces el de arriba lo pongo igual, me quedaría 5x cuadrada, y luego por la derivada del que está abajo. Entonces, cuando yo derivo el que está en la parte de abajo, lo que obtengo es nada más 2, porque al derivar esto, lo único que sobrevive es el 2. Ahí más o menos espero que me hayan seguido. Lo que hice es, se lo repito, fue el de abajo lo puse al cuadrado, aquí está, esa es la parte de aquí de la fórmula. Luego, el de abajo lo copié igual, eso es lo que hice aquí, lo que está aquí abajo lo copias igual, entonces aquí está, el de abajo lo copié igual, aquí lo tenemos, y luego derivé el que está arriba, la derivada de 5x cuadrada, pues es 10x, aquí está.
menos el que está arriba lo ponemos igualito por la derivada del que está abajo. La derivada de 2x menos 4 pues es 2 nada más, es el puro 2. La x desaparece. Vamos a simplificar, vamos a hacer todas las cuentas para simplificar. Aquí me quedaría este multiplicado por este y luego multiplicado por este. Entonces, lo que obtenemos cuando hago esas multiplicaciones tendría 20x cuadrada menos 40x menos, y luego es este por el 5 que está aquí, me quedarían 10x cuadrada. Todo esto dividido entre 2x menos 4 elevado al cuadrado. Simplificamos, entonces tengo f' de x es igual. Al simplificar la parte de arriba, este con este se pueden simplificar, son términos semejantes. Y lo que me queda es 10x cuadrada menos 40x dividido entre 2x menos 4, todo esto elevado al cuadrado. Ojo, voy a borrar por acá arriba, espero que todo el mundo tenga esto de aquí. Y lo que hacemos ya nada más, una vez que hice todas estas cuentas, pues es resolver cuándo esto es igual a 0 y cuándo también la derivada podría no existir. En este caso vamos a ver que la derivada no existe. En general en los polinomios, pues los polinomios la derivada siempre existe y siempre tiene solución este problema. Bueno, generalmente. Algunas veces puede que no, las cuadráticas sobre todo son las que puede que delata. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Y a ver, espérenme que me quedé pensando con eso que dije de las cuadráticas. Más bien las cúbicas, perdón. Perdón por lo que acabo de decir. Las cúbicas puede que sean las que den lata. Entonces, vamos a ver lo que sigue por acá. Lo que sigue es ver qué pasa con esto que está aquí. Lo que tendría es 10x cuadrada menos 40x dividido entre 2x menos 4 elevado al cuadrado. Ojo, de arriba puedo factorizar, por ejemplo, puedo sacar de factor común un 10x y me quedaría nada más del otro lado, una vez que saco el 10x, me quedaría x menos 4 y toda la parte de abajo sería 2x menos 4 elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si yo quiero igualar esto a 0? ¿Qué pasa si yo quiero igualar esta factorización que acabo de hacer con el 0? Pues resulta que como es una división, solamente tengo la posibilidad de lo que está arriba sea 0, porque lo de abajo no se puede hacer 0 al ser una división. Entonces, lo que hago es resolver 10x por x menos 4 igual a 0. Esto me va a dar la parte de f' de x igual a 0. O sea, la parte sencilla. Esta de acá, recuerden, la receta esta de aquí para los números críticos era para cuando la derivada existe y cuando todo es bonito, cuando puedo resolver la ecuación f de x', f' de x igual a 0. Entonces, aquí tengo f' de x igual a 0, si solamente si pasa esto que está aquí, esta ecuación que está aquí. Ahora, otra vez tengo una multiplicación, tengo este multiplicando a este. La única forma de que una multiplicación valga 0 es que alguno de los dos factores valga 0. De ahí concluyo que 10x es igual a 0 o x menos 4 es igual a 0. De la primera parte me sale x igual a 0 y de la segunda me sale x igual a 4. Aquí tengo dos números críticos, x igual a 0 y x igual a 4. Ahora, yo les prometí que en este íbamos a ver la parte de que un valor no exista, o sea, que no exista la derivada en un punto. Fíjense en lo siguiente, la parte de aquí abajo, si esto se llegara a ser 0, entonces la derivada, porque recuerden que esta era f' de x, la derivada no existiría. Si la parte de abajo se hace 0, entonces la derivada no existiría. ¿Por qué? Porque esta fórmula viene de simplificar f' de x. Entonces, si yo encuentro qué valores hacen que la parte de abajo se haga 0, ese también sería un número crítico, porque aquí dice un punto donde la derivada no exista. Vamos a resolver la parte de abajo igual a 0. Esto de aquí fue f' de x igual a 0. Ahora, ¿dónde no existe? Pues no existe donde 2x menos 4 al cuadrado valga 0. Si le sacamos raíz cuadrada de ambos lados para eliminar el cuadrado, la ecuación que me queda es 2x menos 4 igual a 0. Entonces, despejo de aquí y me voy a dar cuenta que la x tiene que valer 2. Cuando x vale 2, si x vale 2, entonces la derivada no existe. Por lo tanto, ya tengo otro número crítico. El otro número crítico es x igual a 2. Tengo este número crítico que sería x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 2. Ahora,
Voy a quitar esto de aquí para terminar de calcular los puntos críticos. Déjenme lo borro. Vamos a borrar esto de aquí. Voy a recorrer un poco los valores. Voy a ponerlos acá arriba, que sería x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 2. Estos puntos fueron donde, los primeros dos son donde la derivada se hace 0 y el último es un punto donde la derivada no existe. Por lo tanto, esos tres son números críticos. Para calcular los puntos críticos, entonces tengo que sustituir, es decir, primero hago 0, f de 0. Para esto sustituyo el 0 en la función, entonces esto es lo mismo que tener 0, 5 por 0 al cuadrado dividido entre 2 por 0 menos 4. Así me quedaría esta parte de aquí. Ahora, simplifico, 0 por lo que sea es 0 y abajo me queda menos 4, entonces este punto en realidad es el que tiene 0 en x, 0 en y. Y si no, hagan las cuentas de esta parte y se van a dar cuenta que es el 0, 0. Hago lo mismo con el valor del 4, es decir, yo tendría que hacer ahora por acá 4, f evaluada en 4. Y lo que me queda es así, me quedaría 4, en la parte de arriba me quedaría 5 por 4 al cuadrado, dividido entre 2 por 4 menos 4. Hacemos las cuentas lo más rápido posible y eso me va a dar el siguiente valor. Déjenme ver si lo tengo por acá en mi acordeonario. Entonces, cuando yo hago la siguiente sustitución, que fue el 4, me quedaría 4 por 4, 16. 16 por 5 me dan 80. Entonces, la parte de arriba ya tengo 80. Tendría 4,80. ¿Dividido entre cuánto? 2 por 4 me da 8. 8 menos 4 me queda 4. Y si no, ustedes revísenlo. Y lo que me queda es 4,20. Este es otro punto crítico. Ustedes lo pueden revisar en su calculadora metiendo estos valores y se van a dar cuenta que esos son los que me tienen que salir. Entonces, déjenme borrar, ya nada más me falta el último valor, que sería x igual a 2. Y los otra vez se los pongo por acá, los que llevo hasta ahorita. Hasta ahorita, los números, los puntos críticos que tengo, puntos críticos, son el 0,0 y el 4,20. Vienen de hacer las cuentitas que les acabo de contar. Entonces, ahora me falta el último, que sería, ¿qué hago con el valor de x igual a 2? Pues fíjense lo que pasa. Este no va a poder ser un valor extremo, es decir, lo que vamos a ver más adelante, no va a poder ser máximo, no va a poder ser mínimo, no va a poder ser nada. Este no es un punto crítico como tal, o sea, sí es un punto crítico en el sentido de que la derivada no existe, pero no es un punto crítico como los que les gustan en la prepa, no es un punto crítico que les dé un máximo, un mínimo, un punto de inflexión o alguna cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque este no se puede sustituir en la función original. Miren lo que pasa si yo intento sustituir en la función original. Me quedaría 5 por 2 al cuadrado entre 2 por 2 menos 4. Esto me quedaría, acá arriba me quedaría 4 por 5, 20, me quedarían 20 dividido entre 4 menos 4, es decir, 20 dividido entre 0, y esto no tiene sentido. Esto lo que tiene que ver son con las asíntotas verticales. Por lo tanto, en algún otro video les contaré eso de las asíntotas verticales. Este de aquí resulta que el 2 es un número crítico, pero no tengo un punto crítico. ¿Por qué no tengo un punto crítico? Pues porque para tenerlo debería de poder evaluar, debería poder hacer este par ordenado y no lo puedo hacer porque la coordenada en y tendría que ser infinito y eso no tiene sentido. Aquí no puede ser el infinito. Por eso les digo, sí es un número crítico porque la derivada no existe, pero no es un punto crítico porque no puedo sustituir. Entonces, así tengo que estos dos son los únicos dos puntos críticos que me interesan de momento. Eso lo vamos a tratar en un video un poquito más adelante. Entonces, lo mismo, voy a borrar y les explico el último. ¿Por qué? Van a decir algunos, pero ¿por qué borras y ahí se puede quedar? Pues porque van a estar volteando a ver el ejercicio anterior, entonces mejor se regresan y ven un poco más para atrás el video si les interesa y si no, pues ahí lo dejan a ver si el siguiente está un poco más sencillo. Entonces, otra vez, paso número 1, voy a derivar. Cuando yo derivo, me queda 4x al cubo menos 3 por 4, 12, x cuadrada. Y el último ni siquiera lo cuento porque vale 0. La misma moraleja, si pueden factorizar, factoricen. Me quedaría 4x cuadrada que multiplica a x menos 3. Factoricé un 4x cuadrada porque este tiene una x cuadrada, este es una x cúbica, en particular tiene una x cuadrada por ahí. Y el 4 y el 12 son un múltiplo del otro. De hecho, el que puedo factorizar es el 4. Y me queda esto que está aquí.
Paso número 2 es f' de x igual a 0. De aquí lo que me quedaría es 4x cuadrada por x menos 3 igual a 0. Misma moraleja que todos los que hemos hecho, es esto igual a 0 y esto igual a 0. Tendría 4x cuadrada igual a 0 y el otro tendría x menos 3 igual a 0. Resuelvo la primera, me queda x cuadrada igual a 0 entre 4, que vale 0, y me queda x es igual a 0. La segunda me dice x es igual a 3. Los que se preguntan qué le pasó al cuadrado, pues lo eché del otro lado como raíz y la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, estos son mis números críticos. Números críticos. Por ahí dice números críticos si no me creen. Voy a borrar todo y se los voy a anotar acá arriba. Entonces borramos todo otra vez y lo que pondría es 0, pondría el 0 y el 3, que son los números críticos. Sería x igual a 0 y x igual a 3 son los números críticos. Entonces ya que tenemos los números críticos, lo que hago es buscar cuál es el par ordenado que me va a decir el punto crítico. Entonces por acá pongo punto crítico. El primero sería de coordenada 0, f de 0. Hacemos las cuentas, me quedaría 0. Y del otro lado, fíjense, si yo pongo aquí 0, esto vale 0. Si yo le pongo aquí 0, esto vale 0. ¿Por qué? Porque 0 a lo que sea sigue siendo 0. 0 por lo que sea sigue siendo 0. Y 0 menos 0 sigue siendo 0. Entonces, lo único que sobrevive es el 2. Hagan las cuentas y convénzanse. El siguiente punto crítico es 3, f de 3. Para determinar f de 3, pues este sí se los voy a contar. Lo que haría es poner aquí 3 a la cuarta menos 4 que multiplica a 3 al cubo más 2. Hacemos las cuentas. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Tengo que esto vale 81. Menos 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 por 4, si no me falla, son 108 más 2. Hago la simplificación, tendría que hacer 81 más 2 son 83. 83 menos 108 son menos 25. Por lo tanto, este otro lo que tengo es 3, menos 25. Y ahí tengo mi otro punto crítico. Entonces aquí tengo otro punto crítico, aquí tengo otro punto crítico. Esta función tiene 2 puntos críticos, esta función también tuvo 2 y esta ya ni me acuerdo, pero me parece que tuvo 3. El asunto estaba que en esta salía aquella cosa donde la derivada no existe. Y en las otras dos, que son como las que les gustan en la prepa y en la universidad, siempre existen los demás en estas. Y ojo, no es que siempre existan, es que son como las que les gustan y las que les ponen siempre existen. En el peor de los casos les pondrán uno como este y ya si algún profesor se quiere ver bien gacho y ponerlos por ahí a trabajar, les va a poner uno donde no va a tener solución, es decir, no van a encontrar raíces, no van a encontrar las cosas que necesitan encontrar. Eso sería todo por ahora. En un momento espero por allá también seguirles contando la siguiente parte.